Lorena siempre había sido de esas mujeres que soñaban con la maternidad, como quien sueña con un atardecer en la playa, tranquilo, suave, lleno de esperanza. A los 29 años, después de casi 4 años de casada con Eduardo, un abogado exitoso, con encanto, aparentemente entregado, ella sentía que por fin ese sueño iba a hacerse realidad. Cuando vio el resultado positivo en la prueba de embarazo, el corazón se le salió del pecho. Era real, iba a ser mamá. Con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa enorme, le preparó una sorpresita a Eduardo. Compró una caja azul y adentro puso la prueba de farmacia, un par de zapatos de bebé y una carta escrita a mano, con todo el amor y la emoción del mundo. Puso todo sobre la mesa del comedor, encendió unas velas y cocinó su pasta favorita. No dejaba de acariciarse la panza, todavía plana, como si con ese gesto ya se conectara con esa nueva vida que venía en camino. Pero cuando Eduardo llegó, la escena romántica que ella había imaginado no terminó como esperaba. Abrió la caja con una cara seria, casi aburrida. Leyó la carta sin emoción, con los dedos golpeando la mesa, inquieto. Lorena, todavía con la sonrisa puesta, esperaba al menos un beso, una mirada de sorpresa, un abrazo fuerte, pero lo único que recibió fue un susurro seco. ¿Ahorita? Ella trató de reírse, pensando que tal vez era el shock del momento, pero Eduardo no la abrazó, no la besó, solo se levantó de la mesa, dijo que estaba cansado, que había tenido un día pesado en el trabajo y que luego hablarían. Lorena se quedó ahí, en silencio. Las velas seguían prendidas, el olor a salsa de tomate llenaba la sala, pero el calor del momento ya se había ido, y por primera vez sintió una punzada de duda en el pecho. En los días que siguieron, Eduardo se volvió más distante. Evitaba hablar del embarazo, pasaba más tiempo en el despacho, no soltaba el celular y salía de casa con pretextos cada vez más raros. Lorena trató de entenderlo, se quiso acercar, hizo todo por mantener la fe, pero la ausencia emocional de él empezó a desgastar todo lo que ella pensaba que habían construido juntos, hasta que una madrugada, su mundo se vino abajo. Se despertó y la cama estaba fría. Eduardo no estaba. Eran las 2:17 de la mañana. Se levantó sin hacer ruido y caminó por el pasillo. La puerta del despacho estaba cerrada, y por debajo salía una luz tenue. Lorena escuchó la voz de Eduardo hablando por teléfono, pero fue lo que dijo lo que la dejó congelada. Ella todavía no sospecha nada. Dice que ya quiere tener al bebé en brazos, pero mañana le doy el té. Esa mezcla que conseguí. Va a parecer algo natural. Va a perder al niño y ya. El corazón de Lorena se detuvo por un instante. La sangre se le heló. La boca se le secó. Se tapó la boca con ambas manos para no gritar. Lo que Eduardo acababa de decir, estaba planeando ¿mi aborto? El piso empezó a moverse. Le costaba respirar. Retrocedió sin hacer ruido, con las lágrimas cayendo a chorros de los ojos. Regresó al cuarto como una sombra, temblando, el cuerpo en shock. Se acostó otra vez, fingiendo que nada había pasado. Trató de mantener la calma, pero por dentro, ya nada era igual. El miedo ahora pesaba más que la esperanza. A la mañana siguiente, al ver a Eduardo preparando el desayuno, Lorena sintió náuseas, y no era por el embarazo. Él actuaba normal, hasta sonreía. Le ofreció un té. Es de manzanilla, dijo, con voz suave. Ella lo miró, en silencio, y solo negó con la cabeza. En ese momento lo supo. Tenía que escapar, lo más pronto posible. Esa misma tarde, con el pretexto de visitar a sus papás, empacó una maleta con algo de ropa, documentos, los estudios del embarazo y su celular. Antes de salir, tomó el vaso de té que Eduardo había dejado enfriando en la cocina y lo escondió. Más tarde lo mandaría a analizar. El miedo era su brújula ahora, y proteger a su hijo, su razón de ser. Al llegar a casa de sus papás, José Luis y Milagros, allá en el interior de Jalisco, la recibieron con el cariño que no sentía desde hacía semanas, pero le costó hablar. Cuando por fin se soltó con su mamá, entre sollozos y temblores, a Milagros le hervía la sangre. José Luis, hombre tranquilo y de voz baja, se sentó en el sillón en silencio con los puños apretados. Ese hombre quiso matar a mi nieto, murmuró, sin alzar la voz, pero con la rabia contenida de un volcán a punto de estallar.
Al día siguiente fueron con el abogado de la familia. Lorena levantó una denuncia, solicitó una orden de protección e inició el trámite de divorcio. Ya no se trataba de un matrimonio que no funcionó. Era cuestión de sobrevivir, pero Eduardo no reaccionó con culpa. Al contrario, empezó a mandarle mensajes llenos de rencor, diciendo que el hijo era un error, que Lorena estaba arruinándole la vida, que ella había planeado todo, y que ese bebé ni siquiera era suyo. El hombre que un día le prometió cuidarla, ahora era su peor enemigo. Mientras tanto, Lorena se mantenía firme. Estaban reuniendo las pruebas. El té fue entregado para análisis. Los audios grabados a escondidas estaban guardados. El abogado preparaba el caso con todo. Y dentro de ella, Héctor, así decidió llamarlo, crecía con fuerza. Y ella también. Los días en casa de sus papás le dieron a Lorena un respiro, pero no paz, ni un segundo. Todo el tiempo volteaba para atrás, cerraba las puertas 2 veces, dormía con el celular al lado, como si Eduardo pudiera aparecer en cualquier momento. La amenaza estaba en todas partes, en los recuerdos, en los mensajes que él seguía mandando, en ese miedo constante de que, aunque estuviera lejos, todavía pudiera hacerle daño a ella o al bebé. El análisis del té que Eduardo había dejado reveló algo aterrador. La infusión tenía sustancias abortivas naturales en alta concentración, además de otras toxinas peligrosas para el embarazo. El informe fue agregado al proceso legal, pero Lorena sabía que eso era apenas el comienzo. La batalla que venía no iba a ser solo en los tribunales, iba a ser emocional, psicológica y a veces brutal. Los mensajes de Eduardo llegaban como ráfagas. Empezaban con intentos de manipularla, luego venían los insultos y terminaban en amenazas disfrazadas. Vas a pagar caro por hacerme quedar como tonto. Si ese niño nace, voy a quitártelo. No tienes idea de con quién te estás metiendo, Lorena. Cada palabra dolía como una puñalada, pero Lorena no se quebraba. Su mamá, Milagros, se convirtió en un escudo. Dormía con ella, la acompañaba a cada consulta, leía con atención cada documento que llegaba del abogado. Su papá, José Luis, más callado, se encargaba de lo demás. Instaló cámaras, reforzó cerraduras, hablaba con la gente del pueblo para que avisaran si veían algo raro. Pero aún rodeada de cariño, Lorena sentía una soledad enorme. Llevaba en el vientre a un hijo que había sido fruto de una mentira, pero también de su esperanza. Un niño que iba a nacer con una historia manchada, pero que ella estaba dispuesta a limpiar con su propia sangre si hacía falta. Y en las noches en que lloraba bajito, sentía que Héctor se movía, como si le dijera: «No te rindas, mamá, aquí estoy contigo». El tiempo pasó, la panza creció, y el odio de Eduardo también. Un mes antes de que naciera Héctor, Eduardo hizo su último intento directo. Se apareció en la puerta de la casa de los papás de Lorena. Ella no lo vio. José Luis no lo dejó pasar. Eduardo gritaba, decía que quería hablar, que tenía derecho, que iba a registrar al niño y pedir la custodia compartida. Solo se fue cuando Milagros amenazó con llamar a la policía. La semana siguiente, Lorena entró en labor de parto. Era una madrugada fría. El camino al hospital más cercano era largo, pero cada contracción venía cargada con toda la fuerza de los meses de dolor, lucha y miedo. Milagros le apretaba la mano con fuerza. José Luis manejaba con los ojos llenos de lágrimas, pero sin apartar la vista del camino. Héctor nació a las 3:14 de la mañana, llorando fuerte, con ganas. Perfecto. Lorena lo recibió en brazos con una lágrima que parecía lavar todo el dolor vivido hasta ese momento. Un llanto que no era solo de alivio, sino de renacer. En ese instante, dejó de ser solo una mujer herida. Se convirtió en madre. Y las madres, cuando hace falta, se convierten en guerreras. Pasaron las semanas. Lorena se dedicaba por completo a su hijo. El divorcio seguía su curso. La solicitud de custodia total ya estaba en trámite. Y, con el respaldo del abogado, ella seguía firme. Pero el destino le tenía guardada una nueva vuelta cruel a Eduardo. Una enfermedad rara, autoinmune y agresiva, empezó a destruirlo por dentro. El diagnóstico llegó con la frialdad de quien lee una carta de restaurante. El único tratamiento posible requería un trasplante de células madre compatibles. El papá no era compatible. La mamá ya había muerto. Eduardo no tenía hermanos. La única opción real era Héctor.
Cuando se enteró, Eduardo perdió la cabeza. No llamó, no pidió perdón, no lloró, ordenó. Mandó mensajes exigiendo que Lorena llevara al niño a hacerse estudios. Dijo que ella se lo debía, que era lo mínimo que podía hacer. Cuando ella no respondió, él metió una demanda. Sí, la demandó. Eduardo exigía legalmente que Lorena permitiera que Héctor, un bebé de apenas unos meses, fuera sometido a una batería de estudios y extracción de material para su tratamiento. Alegaba su derecho a vivir. Se hacía pasar por un padre desesperado, traicionado, sin opciones. Pero Lorena ya estaba lista. Entregó al tribunal todos los registros del pasado, el informe del té, los audios de la llamada, los mensajes llenos de amenazas, y pidió que él le muestre al mundo quién es de verdad. Se fijó la fecha del juicio. Lorena entró a la sala con la cabeza en alto, Héctor en brazos, acompañada por sus papás y el abogado. Eduardo, ya débil, estaba presente, con el rostro apagado, la piel pálida, al lado de Estela, que lo seguía como una sombra inquieta. El juez miró a ambos lados, pidió silencio, y el espectáculo de la verdad comenzó. La sala del tribunal se sentía más fría de lo que realmente estaba. El aire acondicionado enfriaba el lugar, sí, pero no era por eso que Lorena tenía escalofríos. Era por verlo ahí, frente a ella, al hombre que una vez amó, ahora pálido, flaco, intentando parecer frágil, humano, pero que todavía llevaba en la mirada esa superioridad, como si él fuera la verdadera víctima de todo. Eduardo traía puesto un traje oscuro que ya no le quedaba tan bien. Estaba visiblemente afectado por la enfermedad que le carcomía los órganos, pero su voz seguía sonando arrogante. A su lado, Estela, siempre vestida con ropa cara y maquillaje perfecto, fingía estar ahí por apoyo, pero en sus ojos se notaba el miedo. Ya no se trataba solo de una cuestión de vida o muerte. Era una exhibición pública de todo lo que ambos habían intentado esconder por tanto tiempo. Del otro lado, Lorena se sentaba con dignidad. Héctor dormía en un carrito especial que habían llevado solo para la audiencia. José Luis y Milagros estaban detrás de ella, firmes como columnas. El abogado, tranquilo y preparado, ya tenía todas las pruebas organizadas. Aún así, Lorena sentía el estómago revuelto. El juez, un hombre de mediana edad con voz pausada, dio inicio a la sesión. Los abogados de Eduardo argumentaron que el padre del niño estaba al borde de la muerte, que había posibilidad de compatibilidad y que su única esperanza de sobrevivir era su hijo biológico. Usaron palabras como derecho a la vida, obligación moral, compasión. Lorena solo escuchaba, con el rostro sereno pero el corazón latiendo fuerte. Él quiere vivir, dijo el abogado de Eduardo, con énfasis, y ese niño es su única oportunidad. La señora Lorena le está negando eso por pura venganza personal. Entonces le tocó a ella. El abogado de Lorena se puso de pie con una calma que desarmaba cualquier tensión. Su señoría, comenzó, hoy va a escuchar pruebas que van mucho más allá de un pleito entre exesposos. Lo que está en juego aquí es la seguridad de un niño, un bebé que, incluso antes de nacer, ya era blanco de un intento de asesinato. Usted va a escuchar la verdad, y cuando la escuche, va a entender por qué esta madre protege a su hijo con su propia vida, y por qué se niega a permitir que pase por un procedimiento así siendo tan pequeño. Se presentaron las grabaciones. El audio de aquella madrugada en la que Eduardo planeaba envenenarla fue reproducido en completo silencio. La voz de Eduardo se escuchaba en toda la sala como un eco fantasma. Las frases aparecían en las pantallas. Mañana le doy el té. Esa mezcla que conseguí. Va a parecer natural. Va a perder al niño y ya. Estela bajó la cabeza. Eduardo trató de desviar la mirada, pero no había forma de huir de eso. Después vinieron los mensajes. Palabras llenas de odio, amenazas, frases despreciando al bebé, llamándolo error, carga muerta, maldición. El juez veía todo con expresión seria. Algunos en la sala se taparon la boca, horrorizados. Ya no se trataba de una cuestión médica, era una exposición del verdadero carácter. Entonces, fue el turno de Lorena. Se levantó, su voz estaba firme, pero cargada de emoción. Cuando supe que estaba embarazada sentí que lo tenía todo, pero perdí el suelo. El hombre que prometió amarme, intentó matarme. Intentó matar al hijo que decía no querer,
Él no está aquí por amor, está aquí porque lo necesita. Pero su señoría, este niño es una persona, no es una medicina, no es una oportunidad de redención. Mi hijo no vino al mundo para pagar por los pecados de su padre, ni para servir de salvación, porque ese hombre nunca vio a este hijo como un hijo, sino como un estorbo. La sala se quedó en silencio. Eduardo intentó reaccionar, pidió la palabra, dijo que se arrepentía, que había sido un momento de debilidad, que Estela lo había influenciado, que nunca habría llegado tan lejos. Pero ya era demasiado tarde. El juez suspendió la sesión por 20 minutos. Al regresar, con la tensión cortando el aire como navaja, el juez leyó su decisión. La recolección para el análisis genético solo sería permitida con autorización expresa de Lorena, y ningún procedimiento podría hacerse en contra de la voluntad de la madre mientras el niño fuera menor de edad. El caso se cerraba ahí. Y lo más importante, todas las pruebas presentadas serían enviadas al Ministerio Público para abrir una investigación penal contra Eduardo y Estela. Eduardo se desplomó en la silla. Estela se levantó de golpe y salió de la sala, claramente furiosa. Lorena no sonrió, solo respiró hondo. El peso de tantos meses empezaba a irse, poco a poco, de sus hombros. Pero la historia no terminaba ahí. 2 semanas después del juicio, Estela buscó a Lorena. Fue algo totalmente inesperado. Apareció frente a la casa de sus papás llorando. Milagros la reconoció y casi no la deja entrar, pero Lorena, con el corazón inquieto y precavido, decidió escucharla. «Yo no sabía que iba a llegar a este punto», dijo Estela con el maquillaje corrido y la voz temblorosa. «Te juro que no quería hacerte daño, ni a ti ni al bebé, pero él me hacía creer que todo era un plan, una fantasía». Lorena no respondió, solo la miraba, en silencio. «Me engañó, Lorena, me engañó con una amiga mía. Me dijo que, si se salvaba, me iba a dejar. Me enteré ayer, y, no sé por qué, pero sentí que tenía que venir, que tenías que saberlo». «¿Saber qué? Tengo más grabaciones, correos, pruebas. No solo planeaba envenenarte, también quería que el té te matara». A Lorena le recorrió un escalofrío por toda la espalda. «Todo está aquí», dijo Estela entregándole una memoria USB. «No espero que me perdones, pero tal vez ahora sí consigas justicia de verdad. Adiós, Lorena». Se fue. Y con ella, el último hilo que todavía ataba a Eduardo a su vida pasada. Lorena sostenía el pendrive como si fuera un arma y una sentencia al mismo tiempo. La visita de Estela fue como un rayo en un cielo nublado, inesperado, brutal, pero revelador. Aunque tenía razones de sobra para desconfiar, había algo en esa voz quebrada que le hacía sentido. Estela no parecía movida por remordimiento, sino por venganza, una venganza dirigida directamente a Eduardo. Esa misma noche, Lorena, acompañada por su abogado y por su papá, José Luis, fue a la comisaría. Entregaron la memoria USB al comandante encargado del caso y levantaron una nueva declaración. El contenido fue analizado ahí mismo, y lo que había era perturbador. Eran grabaciones de llamadas que Eduardo hizo a un hombre identificado solo como Ramiro. Hablaba de quitarse 2 piedras del camino de un solo trago. Decía frases como: «Si la infusión falla, tengo otro plan. No puedo dejar que tenga ese niño, Ramiro. No puedo perderlo todo por esto. Tú ya sabes qué hacer. Quiero a las 2 fuera del mapa». Con cada nuevo audio, la sangre de Lorena se congelaba. Eso no era solo un intento de aborto, era intento de homicidio doble. Más que nunca tenía claro, Eduardo quería matarla. Con ese nuevo material, el caso dio un giro. La fiscalía aceleró el proceso y, semanas después, Eduardo fue formalmente acusado por intento de homicidio con agravantes, contra su esposa embarazada y el bebé que aún no nacía. La defensa, claro, intentó argumentar que él estaba débil, enfermo, mentalmente inestable, pero los audios, fríos, metódicos, calculados, hablaban por sí solos. Lorena ya no tenía que decir nada. La justicia, por fin, empezaba a moverse sola. Mientras tanto, la salud de Eduardo empeoraba. Estaba internado en una clínica privada. Ya no podía caminar por sí mismo. Usaba mascarilla de oxígeno y era alimentado por sonda. Estela ya no lo visitaba. De hecho, nadie lo hacía.
Aquel hombre que se preocupaba tanto por su imagen, su estatus, su reputación, ahora se pudría rodeado de paredes blancas y puro silencio. Del otro lado de la historia, Lorena seguía con su vida. Héctor cumplía su primer año, un niño sano, despierto, con los ojos oscuros como los de su madre y una sonrisa que iluminaba toda la casa. Cada paso que daba, cada palabra que intentaba decir, era como si la vida misma respondiera: tú ganaste. Pero el destino aún guardaba una última ironía. A mediados de octubre, Lorena recibió una notificación judicial. Eduardo había dejado un testamento, y para sorpresa de todos, le dejaba todo a Héctor. Sus propiedades, cuentas, inversiones, coches, todo estaba a nombre del hijo. La abogada de Eduardo decía que él quería reparar sus errores, pero Lorena sabía bien, eso no era perdón, era desesperación, era su último intento de no ser olvidado. Aún así, ella aceptó, no por dinero, sino por justicia. Eso le pertenecía a Héctor, para que creciera sabiendo que la vida intentó destruirlo antes de nacer, pero que él sobrevivió y venció. En el hospital, el estado de Eduardo empeoraba cada día. Ya no hablaba, apenas respiraba con dificultad, los ojos clavados en el techo como esperando algo o a alguien. Esa noche, tuvo un paro cardíaco. Lo reanimaron. En la madrugada siguiente, otro. Esa vez, no volvió. Eduardo murió solo, sin despedidas, sin flores, sin lágrimas. ¿Y Lorena? Estaba en casa, leyéndole un cuento a Héctor antes de dormir. Al recibir la noticia, solo bajó la mirada, cerró el libro, besó la frente de su hijo y susurró: se acabó. El entierro de Eduardo fue frío, casi simbólico. Pocas personas fueron. No se derramó ni una lágrima sincera. No hubo homenajes. El hombre que quiso tener todo bajo control hasta el final, se fue sin controlar absolutamente nada. Con su muerte, el proceso penal se cerró. El testamento se cumplió. Y por fin, Lorena pudo respirar. Decidió vender todos los bienes que Eduardo había dejado y, con ese dinero, creó un fondo educativo para su hijo y también para otras madres víctimas de violencia doméstica. Fundó una ONG, empezó a dar charlas, a inspirar, a salvar otras vidas. Aquella mujer que un día lloró a escondidas en el baño con miedo de morir, ahora enseñaba a otras mujeres cómo vivir. El tiempo, cuando se vive de verdad, tiene ese extraño poder de convertir el dolor en propósito. Y Lorena iba a aprender eso, día tras día, con los años que venían. Después de la muerte de Eduardo y todo lo que vino con el cierre del caso, la vida de Lorena empezó a encontrar otro ritmo. Esta vez, uno que no giraba más alrededor del miedo, la inseguridad o la vigilancia constante. Era un ritmo más humano, más tranquilo, incluso en medio del caos que implica ser mamá soltera de un bebé. Pero ahora, cada lágrima tenía sentido, cada noche sin dormir era por amor, y cada mañana, una nueva oportunidad de empezar otra vez. La ONG que fundó se llamó La Vida. Empezó de forma sencilla, solo con los recursos de la herencia de Héctor. La idea inicial era clara: ofrecer apoyo psicológico y legal a mujeres que sufrieron violencia de pareja o familiar. Pero la demanda era tan grande, tan urgente, que creció rápido. Lorena empezó a dar entrevistas, a hablar en la radio local, a participar en escuelas, universidades y foros. Su historia, contada sin miedo, con todas las cicatrices a la vista, se volvió símbolo de algo mucho más grande: resiliencia. Lorena nunca se presentó como víctima, siempre como sobreviviente, y esa postura cambió la forma en que la gente la veía. Mujeres de todas las edades buscaban a la vida en busca de ayuda, consejo y fuerza, y salían de ahí con más de lo que esperaban. Ese hijo que alguna vez fue amenazado de muerte, ahora era la razón por la cual tantas vidas estaban siendo salvadas. Héctor crecía rodeado de amor, tenía un cuarto lleno de libros, juguetes, fotos con su familia. José Luis y Milagros se aseguraban de estar presentes en cada detalle de la vida de su nieto. El niño era alegre, curioso, enamorado de los cuentos infantiles y de las historias de superhéroes. En una ocasión, Lorena dijo: el único villano real que conocimos fue el pasado, pero lo vencimos, hijo. Cuando Héctor empezó a crecer y a hacer preguntas sobre su papá, Lorena nunca le mintió. Le contó la verdad,
en la medida en que él podía entender. Le explicaba que su papá cometió errores muy graves, pero que, aún así, había dejado algo importante, la posibilidad de que Héctor tuviera una vida mejor, no por remordimiento, sino por responsabilidad. Y Héctor creció entendiendo que familia no es solo quien te da la vida, sino quien la cuida. En un día soleado de primavera, invitaron a Lorena a hablar en un gran congreso internacional sobre derechos de las mujeres en la Ciudad de México. El auditorio estaba lleno. Mujeres, jóvenes, activistas, periodistas, todos querían escuchar la historia de alguien que sobrevivió a la muerte. Antes de que llegara, subió al escenario con Héctor a su lado. El niño tenía 6 años y llevaba un saco azul. Cuando le pasaron el micrófono, todas las miradas se dirigieron a ella, pero Lorena solo miraba a su hijo. Empezó a hablar con la voz firme. Me llamo Lorena Gutiérrez. Fui víctima de un intento de feminicidio. Mi exmarido intentó matarme con un té envenenado para esconder la doble vida que llevaba con su amante. También quiso matar a nuestro hijo, pero yo sobreviví. Mi hijo nació, y hoy somos prueba de que el dolor no nos define. Lo que nos define es lo que hacemos con él. El público se puso de pie para aplaudir. Héctor miraba a su mamá con un orgullo imposible de poner en palabras. En ese momento, Lorena no era solo una mujer que había salido del infierno. Era la voz de cientos, miles, que aún estaban buscando cómo escapar del suyo. Esa historia que empezó con una noticia dulce, seguida por un frío que calaba los huesos, llena de traiciones, veneno y giros inesperados, terminó donde siempre terminan las grandes historias, en un nuevo comienzo. Y la vida de Lorena, ahora, no era otra cosa más que eso, un comienzo tras otro. Si te gustó, haz clic en el botón gracias para apoyar al canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.